gracias por la visita. Bueno, una visita importante dentro de todo lo que es su gestión y después de lo que hemos pasado en el distrito, es creo que la primera visita oficial, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por venir. La presencia de Carly, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para nosotros es muy importante. Hace muy poquito iniciamos la gestión en este municipio y como es de público conocimiento, a los 3 días de iniciar la gestión sufrimos un temporal que hacía más de 50 años que no pasaba y pudimos sortearlo de una buena manera en función también del apoyo permanente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Carly en ese sentido ha sido el nexo con el gobernador para recibir todo tipo de ayuda y colaboración que está teniendo este municipio para poder reconstruir lo que sea necesario, ¿no? Así que la verdad, Carly vino hace muy poquito tiempo también, estuvimos en el puerto y manifiesta el apoyo permanente del gobernador para Coronel Rosales. Rodrigo, ¿qué balance realizan de los daños que tiene Coronel Rosales en cuanto a eso y cuáles son las obras más importantes que deben realizar? Tenemos que recuperar los espacios públicos, mucho daño en las plazas, y en ese sentido estamos tramitando un subsidio del Ministerio de Ambiente, ya está casi a la firma, con eso vamos a poder apalancar todo lo necesario para poder reconstruir los espacios públicos. El resto lo venimos resolviendo con el equipo del municipio, creo que se ha dado respuesta también rápidamente del Ejecutivo Municipal, ¿no? El día domingo, post-temporal, teníamos la mayoría de la ciudad energizada, que era la gran demanda, ¿no? En función también de la necesidad que tenían en nuestra comunidad. Se hizo un trabajo muy importante, no solamente con el equipo municipal, sino también con los colaboradores. Y en ese sentido también le quiero agradecer al Centro Veterano de Guerra porque, además de prestarnos el lugar, ha colaborado también con nuestra gestión para poder liberar algunos espacios públicos. ¿Qué le dicen las empresas privadas, Cablevisión, por la cantidad de postes todavía que están apoyados en los cables, que evidentemente no dan abasto, ¿no? Lo mismo la cooperativa eléctrica? Bueno, ahí también esto me parece importante que la comunidad lo sepa. La respuesta inmediata la dio nuestra cooperativa eléctrica. El resto de las empresas que no tienen ni siquiera representación comercial en Coronel Rosales, les está costando bastante poder hacerse cargo y desde el municipio hemos intimado enviándoles carta documento. Y ahí vemos también, ¿no?, la diferencia entre tener una cooperativa, que es la más antigua de Latinoamérica, que tiene atención al público en nuestro distrito, y tener empresas que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? En cuanto a herramientas y maquinaria que se necesitan para, digamos, llevar adelante este reacomodamiento de la ciudad, ¿están pensando en adquirir unas máquinas, herramientas y demás? A ver, la situación económica del municipio está en desequilibrio, ¿no? Digamos, y esto lo vamos a manifestar seguramente en breve con un comunicado y vamos a contarles cuáles son los números del municipio. El parque automotor y de herramientas es desastroso, eso es una realidad. Los últimos 8 años de gestión del anterior intendente no se profundizó, no se adquirió ningún tipo de maquinaria y eso hoy, después de un temporal, lo sufrimos. Lo sufrimos todos los rosaleños, no lo sufre la gestión de un intendente, sino que es el intendente que no le puede dar respuestas a nuestros vecinos en función, insisto, de la desidia de los últimos 8 años. Carlos, bueno, ¿cómo ha visto Coronel Rosales y cuántos distritos de la provincia fueron afectados por el temporal? Mira, en primer lugar, acabamos de llegar, yo comencé una gira que me pidió el gobernador que realice por el interior de la provincia de Buenos Aires, principalmente por la 5ª y 6ª sección electoral, como se define en términos políticos la provincia o en regiones la provincia. Estuve en Mar Chiquita, estuve en Mar del Plata, estuve ayer en Necochea, hoy voy a estar aquí en Punta Alta, después me voy a mover hacia Bahía Blanca, mañana en Médanos, en Patagones, y el día jueves me voy a cruzar a Viedma para tener una reunión con el vicegobernador de la provincia de Río Negro para trabajar algunos asuntos de interés común entre las provincias. Así que acabo de llegar, me reuní obviamente con el intendente, bueno, con Gabriel Godoy, con Ayelén Durán, estuvimos con Rodrigo Sartori, estuvimos repasando un poco la situación del distrito en general, financiera, la falta de maquinaria, la falta de elementos, la falta de herramientas que se encontró Rodrigo cuando asumió, los daños del temporal que fueron asistidos por la provincia de Buenos Aires, como recién indicaba, y con mucho trabajo, realmente con mucho trabajo, un trabajo muy militante por parte tanto del intendente como de todos sus trabajadores estatales. Se pudo dar una respuesta muy rápida, no solo, como decía Rodrigo, en términos de recuperar pronto la energía, que en lo general siempre es lo que más demandan los vecinos, sino poniendo en valor todo lo que había sucedido, inclusive con las voladuras de techo. Se recibieron desde la provincia los materiales que se necesitaban, inclusive también alimentos, chapas, etcétera, que vinieron del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo del ministro Andrés Larroque.
La verdad que nosotros estamos muy preocupados por las situaciones que tienen muchos municipios en la provincia de Buenos Aires de carácter financiero, como es lo que ha recibido Rodrigo, por eso nos hemos puesto a disposición con los problemas del momento, porque realmente la provincia también tiene problemas de escasez en materia financiera en estos días, y eso responde a que del Gobierno Nacional no nos han dado definiciones respecto de los recursos que necesita la provincia, que le corresponden a la provincia, que necesita la provincia para poder dar la asistencia financiera, la asistencia, ante estos casos inclusive, que es algo que nunca se está esperando, que vienen de repente y sin avisar, y que obviamente se requieren esos recursos. Por suerte, nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad tenía los elementos, tenía las herramientas, tenía la predisposición para dar la asistencia tanto a Bahía Blanca como a Coronel Rosales. Me preguntaba qué otros distritos. La verdad que muchísimos distritos, toda esta zona, el hinterland de Bahía Blanca sufrió daños muy grandes, toda la zona norte de Villarino, también la zona de Chasicó también tuvo un impacto fuerte, Tres Arroyos, pero también en el conurbano bonaerense, en la zona periurbana, también mucha voladura de árboles, mucha voladura de techos, de postes, etcétera. Inclusive hay zonas en las que todavía no se ha podido recuperar la energía, en la zona del Delta. Estamos trabajando con una asistencia directa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la verdad que ha sido un desastre lo que nos ha tocado, y no ha sido una sola tormenta. Permanentemente hemos estado con réplicas de distintas tormentas, de distinta intensidad, con caídas de granizo, etcétera, así que se está haciendo un poco difícil, pero sobre todo, y eso es lo que quiero señalar, hoy la provincia de Buenos Aires está teniendo distintos problemas de carácter financiero, justamente porque el gobierno nacional no está poniendo a disposición los recursos que nos corresponden. Lo explicó 1000 veces el gobernador. Provincia de Buenos Aires genera el 40% de los recursos coparticipables, solo recibe el 20%. Solo recibe el 20% y una compensación de ese faltante, que era de 4 o 5 puntos, a través de convenios que hoy están vigentes con el gobierno nacional, pero que no se están haciendo efectivos, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, como el Fondo del Conurbano Bonaerense, que son recursos que le corresponden a la provincia, pero hoy no los estamos recibiendo y nos tenemos que manejar con nuestros propios recursos, con los impuestos que cobra la provincia, con la coparticipación que le corresponde, o con esa parte de la coparticipación que por ley le corresponde a la provincia. Nos está faltando el resto de los recursos, y también con mucha preocupación realmente por la indefinición sobre la obra pública financiada por el gobierno nacional y ejecutada por el gobierno nacional. Solamente la financiada por el gobierno nacional y ejecutada por provincia, en toda la provincia son 132 obras por 77.000 millones de pesos, que la verdad que no tenemos ninguna definición si se van a seguir fondeando o no, y por lo tanto tenemos una preocupación muy grande. En este marco también, Bianco, lo interrumpo con respecto al tema del recorte de subsidios, cómo se va a manejar también la provincia con ello y la derivación de estos fondos hacia los municipios. Bueno, mira, recién estuve justamente cuando estábamos reunidos con Rodrigo, y interrumpí la reunión para hablar con el ministro de Transporte, con Jorge Donofrio, porque estábamos teniendo algunos inconvenientes en la zona de Mar del Plata, en la zona de la costa, con algunas líneas de transporte que inclusive habían incrementado el costo del transporte por encima de lo permitido, y habían generado un descalabro en ese costo, pero también con los sindicatos que estaban reclamando el pago de los salarios por parte de esas empresas que habían recibido los subsidios, que no habían hecho el pago salarial correspondiente. Pero más en términos generales, el tema de los subsidios al transporte sobre todo es muy complejo. Lo quiero explicar muy brevemente para que se entienda. Cuando Macri era presidente, una vez que recurre al FMI, el Fondo Monetario Internacional le pide hacer un ajuste sobre los gastos nacionales. ¿Qué es lo que hace Macri? Le traspasa el pago de los subsidios a la provincia de Buenos Aires. Eso compensó en parte con el Fondo del Conurbano Bonaerense. O sea, lo que le dio Macri a la provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo del Conurbano Bonaerense se tuvo que dedicar al pago de los subsidios al transporte. ¿Cuál es el problema? Nación es quien determina cuánto se paga de subsidios, y el que fija la tarifa del transporte le pasa la cuenta a la provincia, y la provincia es la que tiene que pagar con los recursos propios. Hasta el año pasado nosotros recibíamos a través del Fondo del Conurbano Bonaerense los recursos para la provincia, de los cuales la provincia destinaba una parte al pago de los subsidios del transporte. Hoy no estamos recibiendo esos recursos, y por lo tanto el pago de los subsidios es muy complejo y muy trabajoso para la provincia poder obtener los recursos para hacer el pago de los subsidios. Por ahora lo estamos pudiendo pagar, estamos haciendo un esfuerzo económico financiero muy grande, pudiendo sostener en la medida de lo posible las tarifas, pero si el gobierno pone tarifas que ya aumentaron desde 56 a 75, y ahora hay una evidencia que se supone que van a ir a 300, 350,
va a ser un golpe muy importante al bolsillo, pero bueno, lo define, como dijimos, las tarifas y los subsidios los define el gobierno nacional. Nosotros nos tenemos que acomodar a esa situación, podemos estar o no de acuerdo nosotros. La verdad que nosotros veníamos trabajando muy bien con el ministro Massa, teníamos los recursos provinciales que nos permitían hacer la obra pública, que nos permitían pagar salarios en tiempo y forma a los trabajadores estatales, nos permitían pagar los subsidios. Bueno, ahora cambió realmente la situación. Nosotros creemos que innecesariamente se está haciendo un ajuste que no correspondía con la situación de la economía, que obviamente tenía problemas en materia de distribución del ingreso, en materia inflacionaria, pero la verdad que estas medidas no eran las que estaba pidiendo la gente, no eran las que votó la gente. Carlos, ¿qué le pide el gobernador a cada intendente de la provincia con respecto a esto? Porque ya sabe que no va a haber plata de nación, o por lo menos hay una reducción en la obra pública. Mirá, no es que le pide el gobernador, los intendentes obviamente tienen su responsabilidad, tienen sus competencias, nosotros nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en la medida de lo posible y en la medida que tengamos los recursos. Hay algo que quedó muy claro estos últimos 4 años. Mientras la provincia de Buenos Aires tuvo los recursos que le corresponden, todo funcionó. No digo que no haya problemas en la provincia de Buenos Aires, pero se hizo obra pública, no hubo paros en materia educativa, se mejoraron los hospitales, se repavimentaron las rutas, faltaba un montón, se había hecho un montón. Ahora, si le sacan los recursos a la provincia de Buenos Aires que le corresponden y se hace mucho más cuesta arriba, no sé si vamos a poder tener una gestión del mismo tono, porque vamos a tener menos recursos y además el impacto inflacionario que tuvo la devaluación ha elevado los costos para todos, ha elevado los precios para la familia, para comprar el alimento, para pagar el alquiler, pero también ha elevado los costos de los distintos materiales, de los distintos servicios, de los distintos insumos que tienen que solventar tanto la provincia como los municipios. O sea que hay una realidad totalmente distinta en materia de disposición de recursos para gobernar y para asistir a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof ha convocado estas últimas horas a algunos gremios estatales, a los docentes también, previendo el inicio del ciclo lectivo y también abriendo camino a esta situación económica. Sí, ¿Cuál es el escenario? Son situaciones que se tienen que discutir y debatir con los sindicatos. Ha habido un impacto inflacionario muy alto, ahora veremos cuál es el número final. Algunos dicen en torno al 30%, al 25%. Es un impacto bastante duro al bolsillo, pero los ingresos provinciales no se han incrementado en esa misma proporción. O sea que son discusiones que tenemos que dar en la mesa paritaria como corresponde con los representantes de los trabajadores. Uno de esos escenarios y la previsión de ver el horizonte después de la tormenta es el tema del verano y de cómo está manejándose en la costa, por lo menos en el distrito de La Sesta, la cuestión de la temporada, la capacidad hotelera, cómo es la evaluación que realizan desde la provincia con respecto a ello y bueno, teniendo en cuenta que Coronel Rosales cuenta con la villa balnearia Pehuenco. Sí, entiendo que me corregirá el intendente que aquí en la villa hay una buena ocupación, que hubo estos días una buena ocupación. No es la situación de otros lugares, lo que estamos viendo es que los destinos más populares, digamos, son los que menos ocupación tienen y los destinos más de media alta gama son los que más ocupación tienen, y eso se corresponde con una situación en donde el laburante está sintiendo mucho el impacto en el aumento de los precios de los alimentos, de la nafta, de los combustibles, eventualmente de las tarifas que se están discutiendo. Hemos visto cómo se caían reservas que estaban realizadas, pero bueno, cuando los costos suben, el precio de los combustibles, el precio de pasar una temporada en esos lugares, hay mucha gente que revé la posibilidad de realizar sus vacaciones. Yo estuve en varios distritos turísticos, los intendentes me comentaban cierta preocupación. Lo que está sucediendo es que durante los días de semana hay una ocupación en torno al 50%, en el mejor de los casos 60%. Los fines de semana aumenta bastante la ocupación, en torno al 70%, pero todos estaban esperando una temporada como las que tuvimos en los últimos 2 años, en donde enero estuvo casi todo el mes al 100%, al 90 y pico %. O sea que hay cierta preocupación. Nosotros vamos a seguir con el gobernador, con el ministro de Producción, que tiene las competencias en materia turística, apoyando la temporada. No es que nosotros dimos por cerrada la temporada y hemos dado por fracasada esta temporada, para nada. Nosotros estamos trabajando con todos los elementos, con todas las herramientas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que sea la mejor temporada posible. Inclusive nos destacaba mucho en distintos distritos que estuve recorriendo que la gente que viene de turismo sigue utilizando de la misma forma que lo hace en su barrio la cuenta de DNI, porque obviamente en los distritos turísticos, también acá en Coronel Rosales, creo que estuve mirando los números, 67.000 habitantes, 31.000 cuentas DNI.
ahí en Coronel Rosales. Y eso es porque la gente la ha validado como un instrumento de pago, y como un instrumento de pago que además puede tener buenos descuentos en la compra de alimentos, en la compra de bienes de primera necesidad, inclusive en muchos servicios. O sea que esa también es una herramienta para fortalecer el turismo, la cuenta DNI en los distintos distritos turísticos. Bien. Intendente, la última, porque hay de alguna manera preocupación o duda sobre los vecinos, se ha dado media sanción al aumento de la tasa de servicios y la consulta, a ver si se puede aclarar, aunque decíamos tiene media sanción, si el vecino va a poder pagarlo de manera anual o va a tener algún descuento o alguna posibilidad como la venía teniendo por esta decisión que, bueno, está a medias. No, en función de las medidas que viene tomando el Ejecutivo Nacional, la inflación que es galopante, tenemos que proponer una actualización bimestral por índice de CREVA, con lo cual esa posibilidad de pago anual quedó totalmente fuera de la fiscal dispositiva. Y además también debo decirlo, ya que me haces la pregunta, lo que ha sucedido en el último año fue que el Ejecutivo anterior desfinanció el Estado. Las tasas aumentaron en el 2023 un 58%. Sabemos cuál es la inflación, estamos más de 100 puntos de diferencia, y le sumamos que desde agosto hasta las elecciones el Ejecutivo gastó de más. Tiene que ver con una cuestión electoral. Es decir, desfinanciaron al municipio. El municipio está quebrado. Ese es el diagnóstico, esa es la realidad. Tenemos que trabajar fuertemente para robustecer el Estado, porque si no, este Estado municipal no va a poder afrontar los salarios de los trabajadores. Esa es la situación de la realidad de Rosales. Por eso también me llama bastante la atención cuál fue la posición del bloque del PRO, ¿no? Digamos, en vez de acompañar, porque fue su propio espacio político que nos dejó esta situación, se pusieron en las antípodas. Bueno, veremos cómo vamos terminando con los mayores contribuyentes, que espero también entiendan la realidad y apoyen esta posición para poderle darle a los vecinos rosaleños lo que realmente se merece. Carlos, por último, bueno, eligió el Centro de Veteranos de Guerra, alguna particularidad. Veo que hay muchos veteranos y que por ahí tienen buena relación y se llevan la carpeta. Le agradezco a Rodri por haber hecho esta visita. Cuando me la propuso, obviamente que acepté. Quiero agradecerle al presidente, vicepresidente del centro, que me comentan que es el de mayor número de afiliados de la Argentina. Ahora vamos a estar recorriendo un poco aquí el patio, el museo, pero bueno, son nuestros héroes de Malvinas, le debemos nosotros muchísimo reconocimiento eterno a ellos. Y el gobernador también con un apoyo. Totalmente. Con respecto al tema Malvinas y a la causa y esta situación de la movilidad, ¿cómo va a afectar y qué se puede hacer desde la provincia? Movilidad De la movilidad jubilatoria, que también los afectaría, y bueno, con la causa Malvinas respecto desde la provincia, ¿no? Acompañar. No, nosotros siempre la hemos acompañado, nunca hemos dudado que es una causa nacional. Nosotros pertenecemos a esa tradición histórica de reclamo soberano de nuestras Islas Malvinas. Yo particularmente he participado en Cancillería, yo fui vicecanciller, he participado junto en su momento con el canciller Timerman de esos reclamos históricos que ha realizado nuestro país. Esperemos que el gobierno nacional continúe con ese reclamo, que no se puede ceder ni un tantito así. Muchas gracias. Muy amable, gracias.